Para empezar, antes de iniciar a contestar esta parte, voy a contestar la pregunta del inciso A, que es la que me va a dar la pauta para ir contestando bien. ¿Qué característica debe tener un número natural para ser divisible entre 4? Para ser divisible entre 4, tiene que cumplir esta condición. Que sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4. Condición debe de cumplir para ser un divisible entre 4. Entonces ahora sí voy a comenzar a contestar esta parte de los cuadros. Pero me doy cuenta que ya en el libro ya vienen unos dígitos. Entonces aquí, por ejemplo, dice que sus dos últimas cifras formen un número divisible entre 4. Aquí iniciamos con el 16. Yo tengo que colocar un número aquí, pero ya tengo el 16. Entonces, pregunto, ¿el 16 es un número divisible entre 4? 16. 16. Entonces, el 16 es un número divisible entre 4. Independientemente de lo que yo coloque aquí, yo puedo colocar cualquier número. Ya va a ser un número que sí va a cumplir con esa característica, que va a ser divisible entre 4. ¿Por qué? Porque sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4. El número que yo coloque no importa, ya me va a cumplir esa condición. Voy a poner el 3, pero puede haber colocado cualquier número. ¿Sí? Me voy con el siguiente ejemplo. Me está arrojando aquí el número 32 y yo tengo que colocar otros dos dígitos. Ahora, el 32 es divisible entre 4. En la tabla del 4 me aparece como resultado el 32. Sí, en la de 4 por 8. Exactamente, en la del 4 por 8. Entonces el 32 sí es un número divisible entre 4. Sí va a cumplir esta condición, que es un número divisible entre 4, independientemente de los dígitos que yo ponga aquí. Yo voy a poner el 1, el 5, cualquier número puedo colocar aquí, no importa, porque los que importan, según la regla, son estos últimos dos. El 32, o sea, como el 32 sí es divisible entre 4, no importa los números que yo voy a poner aquí de ejemplos, el 2 y el 5. Pude haber puesto el 1, el 7, no importa, porque los relevantes son los últimos dos. Entonces, el 32 sí es divisible entre 4. Estos dos dígitos, estos dos números que yo coloqué aquí, sí van a ser divisibles entre 4. Ahora, para que ustedes vayan completando los últimos dos, se tienen que fijar en estos, en que si el 48 aparece en la tabla del 4 como resultado, si aparece, no importa los que yo coloque, yo puedo poner aquí los números que sean, los que importan son estos dos. Entonces, por ejemplo, acá el 20, yo tengo que ver si en la tabla del 4 el 20 me aparece como resultado, y si es así, si el número que yo obtenga, independientemente de los que yo coloque aquí, va a ser un número divisible entre 4. Bueno, ustedes complementan esta parte de la izquierda, me voy con la parte de la derecha. Tengo el número 14. El número 14 aparece como resultado en la tabla del 4. 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. Del 12 se pasa al 16. Entonces, ¿el 14 aparece o no? No. No aparece. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no importa el número que yo ponga aquí, lo importante son los últimos dos, y dentro de estos dos últimos, el 14 no es divisible entre 4. Entonces yo puedo poner cualquier número, pero de todos modos no va a ser divisible entre 4 ese número. Me voy con el que está abajo. El 35 aparece en la tabla del 4. Tengo 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. Entonces el 35 me aparece o no? No aparece. No aparece. Entonces, por lo tanto, no es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque la regla me dice que sus dos últimas cifras tienen que ser divisibles entre 4. Entonces yo ahí puedo colocar cualquier dígito y de todos modos no va a ser divisible entre 4 porque no cumple con la regla. ¿Sale? De todos modos, esa cifra no es divisible entre 4 porque el 35 no es un número divisible entre 4. Entonces aquí lo importante son los dos últimos números, las dos últimas cifras. Si aparecen en la tabla del 4, ese número sí es divisible entre 4, y si no, no va a ser. ¿Ok? Ya ustedes van a complementar los demás con los ejemplos que yo les coloqué ahí en la pantalla. Y entonces, como ya tenemos el inciso A, vamos con el inciso B.
con base en lo que escribieron, anoten 3 números divisibles entre 4, o sea, que cumplan con la característica de que sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4, pero un número de los que ustedes coloquen debe ser de 2 cifras, otro de 3 y otro de 4. Ya ustedes, con la regla que descubrimos en el inciso A y con los ejemplos que trabajamos en la parte superior, van a resolver el inciso B. ¿Vale? Bueno, entonces lo hacen ahorita que terminen. Y ya para el inciso C vamos a ver 2 ejemplos. Identifiquen 828. Termina, según la regla, en 28. El 28 aparece en la tabla del 4. Y en la de 4 por 7. Efectivamente. Entonces, como el 28 sí es divisible entre 4, ¿qué va a pasar? Que sí lo voy a subrayar. Entonces, ese sí lo subrayamos. Ahora, siguiente número. 57,322. El 22 me aparece como múltiplo del 4, como divisible entre 4. No. No aparece. Entonces, como no, como el 22, sus dos últimas cifras no son divisibles entre 4, yo no voy a subrayar ese número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumple con la regla. Entonces ahí le pongo una X de que no, pero ustedes lo van a dejar en blanco. Y así sucesivamente me voy a ir con los otros números, que si el 40 me aparece en la tabla del 4, lo subrayo, si no, no. El 36, que si es divisible entre 4, lo subrayo, si no, no. El 10 también, que si es divisible entre 4, lo subrayo, y si no, no. Y el 0 y el 0, ¿sí? De esa manera tengo que ir viendo si se cumple con la regla de que sean sus dos últimas cifras un número divisible entre 4. Entonces me voy al siguiente punto. Ahora vamos a ver si son divisibles entre 6. Vamos a resolver un ejemplo muy similar al anterior, pero el anterior era con el número 4. Ahora vamos a ver si son divisibles entre 6. Tiene que cumplir la regla. Ahora son 2 reglas con 2 condiciones. Para ello vamos a resolver el inciso A. La primera condición es que la cifra de las unidades, ¿qué condición tiene que cumplir? Ser un número par, la cifra de las unidades. Anótenselo ahí. En el inciso A, anótenlo, que tiene que cumplir con la condición de que tiene que ser un número par. Y tiene que cumplir otra condición, que la suma de las cifras que forman el número deben de ser un múltiplo de 3. Ahorita vamos a verlo de forma práctica. ¿Okay? Vamos a comenzar a resolver esta parte de los dígitos, donde dice son divisibles entre 6. Entonces, para la primera condición es que sea un número par. Aquí yo voy a colocar un número par. El número par es del 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Para que me cumpla esa condición, entonces yo le coloco el número 2. Ya me está cumpliendo con la primera condición. Y la siguiente es que la suma de los dígitos formen un número que sea múltiplo de 3. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo coloco el 3. Entonces yo sumo 3 más 4 me da 7. Más 2 que yo coloqué ahí me da 9. El 9 es un múltiplo del 3. Me aparece como resultado dentro de la tabla del 3. Sí. Sí. Entonces, sí me está cumpliendo con esa condición de que es un número divisible entre 6. A ver, vamos a poner otro ejemplo o voy a repetir el mismo. Primera condición, que este dígito, el de las unidades, sea un número par. El 2 sí es un número par. Cumple con la condición. Ahora, segunda condición, que la suma de sus dígitos, del 3, del 4 y el 2, me dé un múltiplo de 3. 3 más 4, 7, más 2, 9. El 9 sí es un múltiplo de 3 porque me aparece como resultado dentro de la tabla del 3. Entonces, ese número, el 342, sí es divisible entre 6. Me voy con el siguiente. Le voy a colocar un número par también ahí y coloco en este caso el 4. ¿Sí? El 4 es un número par. Ahora, coloco otro número, pero tiene que dar esta condición de que es un múltiplo de 3. Coloco el número 3. 3 más 5, 8. Más 3, 11. Más 4, me da 15. La suma del 3 más 5 más 3 más 4 me da 15. El 15 es un múltiplo de 3.
sí es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque entre la tabla del 3 está 3 por 5, 15. Me aparece como resultado. Entonces, aquí me está cumpliendo con las dos condiciones, que el 4 sea un número par y que la suma de 3 más 5 más 3 más 3 más 4 me da el número 15, que es un múltiplo de 3. Tomando en cuenta esas dos reglas, ustedes van a contestar los últimos ejemplos que quedan pendientes. Ahora, ¿cuáles no son divisibles entre 6? Primera condición, que la cifra de las unidades sea un número par. Entonces yo voy a colocar un número non, un número que no sea par. Coloco el 3 y ya no importa el otro número que yo coloque ahí, porque al no cumplir con una de las dos condiciones, que es el caso de que las unidades sean un número par, ese número ya no va a ser divisible entre 6. ¿Sí? Coloco, vamos con el siguiente ejemplo. El primer dígito para que sea divisible entre 6 tiene que ser un número par. Entonces yo anoto un número que no es par. El 1, ¿sí? El 1, el 3, el 5, el 7 no son números pares. Entonces ya no importa cualquier dígito que yo coloque ahí porque ya no me está cumpliendo con la primera condición de que el primer dígito. Y entonces ustedes complementan los siguientes ejemplos colocando números que no sean pares para que no se cumpla con la condición y ya no sean divisibles entre 6. ¿Ok? Continúo. Ahora vamos a ver, dice al número 4 queda un espacio, 8, 3 queda un espacio, les faltan dos cifras. Anoten en cada caso las cifras necesarias para que el número cumpla con la condición que se pide. Vamos a ver si son divisibles entre 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero yo les voy a recordar qué condición tienen que cumplir para que sean divisibles entre 2, por ejemplo. Para que sean divisibles entre 2, que terminen en par o en cero. Si quieren, váyanselo anotando ahí para que no pierdan de vista la condición que deben de cumplir ese dígito para que sea divisible entre 2. Para que sea divisible entre 3, ¿qué condición debe de cumplir? Si lo recuerdan, es que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Si es divisible entre 4, ¿qué condición debe de cumplir ese número? Sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4. Como vimos en el ejemplo anterior, sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4. Levantamos ahí. Esto es a manera de recordatorio nada más para establecer la regla que tenemos que seguir. Si es divisible entre 5, esa es muy sencillo. Para que sea divisible entre 5, cumple con dos condiciones. Terminar en 5 o en 0 para que ese número sea divisible entre 5. Si es divisible entre 6, ¿cuál es la regla para que sea divisible entre 6? La acabamos de ver. La última cifra es par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Ahí tiene que cumplir con dos reglas como lo acabamos de establecer en los ejemplos anteriores. Esas son las dos reglas para que un número sea divisible entre 6. Bien, y la última, si es divisible entre 10, esa es muy sencilla. La regla es muy fácil. Debe terminar en 0 ese número para que sea divisible entre 10. Bien, una vez que yo establecí o recordé, porque esas ya las vimos, cuáles son las reglas que tienen que cumplir para llevar a cabo esa condición, voy a ir resolviendo esta parte de los cuadros que están pendientes en los dígitos, tomando en cuenta la regla para construir ese número. Entonces me voy con el número que dice si es divisible entre 2, termina en par o en 0. Me voy con la más sencilla, le coloco un 0 y le coloco otro ahí. Con eso ya está cumpliendo con la regla de que ese dígito sí es divisible entre 2. Colóquenle ahí 0 y 0. Nos vamos por la más fácil. Entonces ahora continúo con el número 3. Si es divisible entre 3, tiene que cumplir con la regla siguiente. La suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Yo tengo que sumar
las cifras que componen ese número y el resultado me tiene que arrojar un múltiplo de 3. En este caso, a ver, voy a ver, el 4 más el 8 me da 12, más el 3 me da 15. El 15 sí es un múltiplo de 3, entonces, para no alterar el resultado de ese número, de esa suma, le coloco el 0 y el 0 para que me siga prevaleciendo el número 15. A ver, repito entonces, 4 más 8 me da 12, más 3 me da 15. El 15 sí es un múltiplo de 3, por lo tanto, pues ya nada más coloco el 0 para no alterar el resultado de esa suma. ¿Sí? Me voy con la siguiente, el 4. Sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4. Entonces aquí, sus dos últimas cifras. Yo tengo el 3. Para la última cifra tengo que colocarle un número, pero que sea divisible entre 4. Si yo le coloco el 0 como lo he estado haciendo, el 30 me va a dar como resultado el número 30. El 30 no me aparece como divisible entre 4. ¿Por qué? Dentro de los resultados de la tabla del 4, no, me aparece el 28 y de ahí el 32. Entonces, si yo coloco el 30, no va a ser un número divisible. Entonces, le voy a colocar el 2. ¿Para qué? Para que sea 32. Y el 32 sí es divisible entre 4. ¿Sí? 4 por 8, 32. Por eso no coloqué el 0, porque el 0 me arrojaba 30 y el 30 no es un número divisible entre 4. Entonces ahí, el otro, pues sigo colocando el número 0, ¿sí? Me queda el número 40,832. Ahora, para ver si es divisible entre 5, esta es muy sencilla. Termina en 5 o en 0. En este caso, pues le coloco el 0 y el 0 ya me está cumpliendo con la regla de que termina en 5 o en 0. Me voy con la siguiente. Para que sea divisible entre 6, la última cifra es par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Tiene que ser un número par y múltiplo de 3. A ver, el 30 es un múltiplo de 3, sí, porque 3 por 10 es 30. Entonces sí cumple con esa condición y aquí pues le sigo colocando el 0. Y ya en la última es muy sencilla. Para que sea divisible entre 10, debe terminar en 0. Pues entonces le sigo colocando el 0 aquí y le vuelvo a colocar el 0 acá. Ya tenemos esta parte de los cuadros donde faltaba colocar los dígitos, los números, pero me falta esta parte donde hay una línea y me dice 2 por, 3 por. ¿Cómo voy a colocar el resultado ahí? Sencillamente, aquí me dice multiplicar el 2 por un número y me da este resultado. Pero como yo parto de este resultado, voy a hacer la operación inversa de la multiplicación. La operación inversa de la multiplicación es la división. Entonces yo voy a dividir, para eso les pedí que tuvieran a la mano su regla, 40,830 lo voy a dividir entre el número 2. 40,830 lo divido entre 2 y obtengo este resultado. En este caso, el resultado va a ser 20,415. Ese va a ser el resultado. ¿Cómo obtengo los demás? Del mismo procedimiento que yo llevé a cabo aquí, pero en vez de dividir este número entre 2, ahora lo voy a dividir entre 3. Y anoto el resultado. Aquí, 40,832 lo divido entre 4 y anoto el resultado aquí. 40,830 lo divido entre 5 y anoto el resultado aquí. 40,830 entre 6 y anoto el resultado aquí